¿Cómo gestionar fácilmente una empresa de manufactura o fabricación por medio de la sistematización que nos permita optimizar sus diferentes procesos que realiza? Sea que realice algún proceso de fabricación en serie o en masa de un producto que tiene las mismas características siempre, como lo sería en el caso de una mesa, por ejemplo. Estas se venderían a quien sea, es decir, que no tendría un control de tiempos ni de demás detalles para su fabricación, ni tampoco un cliente específico. En este caso lo que se hace es crear un producto, en este caso la mesa, que está compuesta por una serie de elementos como las patas, la base, el tinte, el color, en definitiva las demás materias primas, insumos o servicios de los cuales esté compuesto. O por otra parte puede ser un proceso de producción para elaborar algo de fabricación personalizada. Es decir, que no se va a fabricar siempre, como en el caso de una máquina, un diseño personalizado o algún producto terminado pero que tenga unas características de diseño personalizada. Por supuesto, esto va a ser dependiente del cliente, que puede hacer de una u otra forma. Para esta última forma utilizaríamos, por ejemplo, como complemento el módulo de proyectos, vinculando por supuesto a este proyecto un cliente, vinculando también las facturas, los pedidos y demás para tener constancia de todo lo relacionado a este proyecto, como los costos, materias primas y demás. Sea de una o de la otra forma, como se conocen estos diferentes procesos, donde se tenga la posibilidad de registrar tanto el consumo, costos de materias primas, insumos y servicios relacionados a los procesos de fabricación o a las etapas de fabricación también. Y asimismo, también se tenga esa posibilidad de controlar los inventarios en todo el proceso, desde el inicio hasta la venta como tal del producto terminado. Para esto y de forma introductoria hemos creado este sencillo esquema que nos va a permitir comprender mejor esas diferentes etapas del proceso de fabricación o de manufactura, para que podamos ver de forma mucho más clara, mucho más gráfica, qué etapas o qué funciones, qué aspectos se realizan de forma física, es decir, en la realidad, y qué otros aspectos o qué otras actividades se realizarían con ayuda del software. Lo que por supuesto nos va a permitir ver las diferentes alternativas de sistematización que se pueden implementar. Pues como ustedes saben, todos los negocios o empresas que realizan fabricación o manufactura no son iguales, y esta diferencia se encuentra también en los diferentes procesos de negocios. Entonces, con Dolivar, activando el módulo MRP y el módulo de proyectos, entre otros, podemos gestionar o sistematizar diferentes procesos industriales y de manufactura. Por ejemplo, si recibimos una cotización o un pedido o registramos un proyecto, podemos iniciar el proceso desde esa etapa, desde el registro de los requerimientos del cliente final o de los requerimientos de lo que se va a fabricar o producir. Una vez teniendo esto registrado en el sistema, por supuesto, la recomendación es que previo a crear una cotización, un pedido, un proyecto, se tengan creadas en el sistema lo que son las materias primas, los insumos y también los servicios que estén relacionadas con una etapa o con una producción, con una transformación de alguna materia prima, de algún proceso. Todo esto, si está registrado dentro del sistema, ya nos permitirá realizar mucho más fácil, rápidamente, la cotización, un pedido o un proyecto. Una vez que se tengan esas materias primas, insumos y servicios registrados correctamente en el sistema, ya podemos generar una factura de compra que, como lo vemos aquí,
comienza con el aumento del stock de estas materias primas o insumos. Cuando estas que acabamos de mencionar cuentan con stock suficiente a causa de haber registrado una factura de compra, estas se van a registrar automáticamente en un almacén de materias primas que también podemos haber creado previamente, que como les comento, ya en la parte de manejo práctico de la herramienta del software vamos a ver cómo se crea todos esos detalles, cómo crear un almacén, cómo crear la factura de compra, la factura de venta, la lista de materiales, la orden de fabricación, etcétera. Aquí lo que necesitamos ver es cómo se va a mover, cómo se va a registrar la información paso a paso desde el principio hasta el final. Entonces, en ese orden de ideas, si ya contamos con suficiente stock o cantidades de materias primas e insumos registrados o relacionados a un almacén que hayamos creado dentro del sistema, podemos generar una lista de materiales. Esta lista de materiales son efectivamente esas materias primas, insumos y servicios, pero especificando las cantidades que se van a consumir de las mismas para fabricar o producir un producto final. Y también definirle cuánto se va a fabricar de ese producto final. Podemos, por supuesto, crear diferentes listas de materiales de acuerdo a cada producto. Es decir, que por cada producto que se vaya a fabricar o a producir, podemos crear una lista de materiales. E incluso si hay algún elemento que tiene el producto final y que necesita o que llegue a ser necesario definirle una lista de materiales para ese producto en específico, lo podemos crear. Entonces, una vez elaborada la lista de materiales, vamos a tener claro el costeo de un producto final, e incluso antes de producirlo, que es la siguiente etapa, que es la etapa de consumir y producir. Por supuesto, se realiza de forma real, tanto como en el sistema, a través de lo que se conoce como la orden de fabricación. Cuando desde la lista de materiales ejecutamos lo que es la orden de fabricación, que también tiene unos parámetros para configurar y confirmar, entonces una vez que se confirme la orden de producir y de consumir, el stock se va a disminuir automáticamente en el almacén de materias primas de todas aquellas materias primas e insumos que hayamos relacionado en la lista de materiales, y asimismo va a aumentar el stock en el almacén de producto terminado del producto que se definió que se iba a producir. Por supuesto, sea de un producto de fabricación en serie o de un producto de fabricación personalizada. Entonces, una vez que el inventario de producto terminado haya incrementado su stock, podemos disponer de él, sea para realizar un envío del mismo o realizar la venta, registrar la venta de este producto, lo que finalmente, como nos especifica aquí, va a generar una reducción del stock de ese producto terminado que teníamos o que llegó fabricado al almacén. Entonces, de esta forma sencilla y práctica, podemos ver cómo vamos a utilizar el sistema, cómo lo vamos a aprovechar y dónde se van a dar los diferentes movimientos de stock, de entrada, de salida, asimismo cómo va a aplicar el costeo. Por ejemplo, algo importante que pasamos aquí es que al realizarse la factura de venta como paso final, no solamente se va a descontar el stock, sino que también vamos a tener la posibilidad de en este punto saber ese margen de ganancia o margen de utilidad de acuerdo a los costos especificados en la lista de materiales. Eso lo vamos a ver bien detallado en el proceso que realicemos en el sistema, por supuesto. Entonces, dentro de eso y otros detalles que también se van a ir aclarando a medida que usemos el programa, a medida que sistematicemos estos diferentes procesos,
pues ya vamos a contar con esa trazabilidad y esa información que nos va a permitir mejorar la toma de decisiones y en fin los procesos para ser mucho más competitivos en el sector de la manufactura o de la fabricación. Entonces, si tienen de pronto algún comentario de cómo lograron implementarlo, de cómo llevaban antes también su proceso de negocio, o nos pueden comentar cómo es su proceso de negocio para ver o sugerirles de alguna forma esa manera de implementar este proceso con ayuda del software para sistematizar y pues optimizar efectivamente estos procesos de fabricación y de manufactura en sus empresas o negocios.